obrigado, Vítor. Agora vamos chamar o Dr. Alberto Villarrubia para nos falar sobre DSAEC. Ok, muchas gracias otra vez, Fernando, Tiago. De verdad que estoy encantado de estar aquí, como nos estáis tratando y bueno, siempre entre amigos está fantásticamente. Y quiero empezar diciendo que la charla de Víctor, pues realmente me ha encantado porque yo voy a intentar justificar todo lo que tú has dicho, porque muchas de las slides, de las diapositivas que has puesto, son muy parecidas a las que yo traigo aquí. El trasplante del endotelio corneal, no me gusta llamarlo queratoplastia lamelar posterior, porque no sé si recordáis el enfrentamiento que hubo entre Herrit y a ver si lo digo, y Terry, respecto a cómo llamar queratoplastia lamelar posterior o deep lamellar endothelial keratoplasty. Entonces, en general me gusta llamarlo trasplante del endotelio corneal. Las ventajas que veis ahí, que ya ha dicho Víctor, no voy a entrar sobre ellas. Y hoy día todo el mundo sabe que los resultados visuales de DMEC son mucho mejores que los resultados visuales de DSAEC, teniendo un 73% de pacientes con visiones corregidas mayor de 20-25, con una media de células endoteliales, de pérdida de células endoteliales similar a la que ocurre con DSAEC. Por lo tanto, la agudeza visual media con DSAEC es peor que la agudeza visual media con DMEC debido a diferentes factores. Al scattering que se produce en la entrecara, entre dos superficies que son estromales, muchas veces a la mala adaptación entre el receptor y el donante, porque la curvatura corneal pueden, o habitualmente no son similares. Puedes tener un disco más o menos descentrado y también creemos que el espesor del disco en determinados límites puede influir en la agudeza visual final. De forma que de todas las técnicas que se han descrito durante estos años, hoy día pues existe la dicotomía entre DSAEC y DMEC. DSAEC se trasplanta estroma y membrana de DMEC, es tecnológicamente compleja y se consiguen unas buenas agudezas visuales. Mientras que con DMEC solo trasplantamos membrana de DMEC, es técnicamente compleja, tecnológicamente es fácil, como Víctor ha dicho, no hace falta mucho aparataje y se consiguen no buenas, sino excelentes agudezas visuales. Entonces, ¿por qué no todos nosotros hacemos DMEC y siempre DMEC? Pues personalmente yo, porque tengo buenos resultados con DSAEC, porque todavía pierdo tejido al disecar la membrana de DMEC. Yo me considero un cirujano no bueno, me considero un cirujano decoroso y reconozco que mi transición de DSAEC a DMEC está siendo dura. Y lo digo así, no me importa decirlo. Quizá de todas las técnicas que he desarrollado o que he empezado a hacer es cuando más me está costando. Porque quirúrgicamente DMEC me está costando, lo veo, realmente es más difícil, y porque habitualmente la tasa de rebubbling, y eso lo sabe todo el mundo que hace DMEC, es mucho más alta que con DSAEC. Sin embargo, hay cirujanos que dicen yo hago DMEC siempre. ¿Por qué? Porque tengo buenos resultados anatómicos y funcionales, porque soy muy bueno y ya no desperdicio tejido cuando diseco, y porque, y esto es cierto, con las técnicas de posicionamiento y poniendo SF6 y teniendo al paciente igual que hacen los retinólogos con determinadas posiciones, sí es verdad, y esto sí lo he visto, que disminuye la tasa de rebubbling. Entonces, ¿por qué yo sigo haciendo DSAEC a pesar de hacer DMEC? Y sigo haciendo DSAEC, como ha dicho Víctor. Pues porque DSAEC es una técnica con larga experiencia y reproducible, al menos en mis manos. Porque todavía pierdo tejido cuando intento hacer DMEC y porque tengo que hacer mucho rebubbling, porque tengo buenos resultados anatómicos con DSAEC y porque, como ha dicho Víctor, en los casos complicados no quiero complicarme la vida y prefiero tener a un paciente contento que a un paciente cabreado o molesto hasta que consiga una agudeza visual de 20-20. De forma que estos tres puntos para mí son importantes. Nosotros todavía perdemos tejido, como veis aquí en estas diapositivas, los vídeos, ahora sí. Todavía perdemos tejido, como se ve aquí en estas diapositivas. He intentado varias técnicas y realmente hay días que consigo disecar los 3 lentículos y hay días que rompo 3 córneas. Y además la técnica quirúrgica, pues consigo hacerla moderadamente bien, pero sigo teniendo problemas como supongo que hemos tenido todos. Pero una tasa de problemas que realmente considero que no es aceptable
y estoy entonando un pecado propio. La tasa de rebubbling, de reintroducción de aire, es alta, y es alta no porque lo diga yo, porque lo dicen las primeras series de cirujanos muy experimentados en esta técnica. Y como veis aquí, tenemos muchos pacientes que tenemos que meter 1, 2, 3 veces en quirófano. El segundo gran, y aquí es donde me quiero parar, la gran causa por la que nosotros seguimos haciendo DSAEC es porque tenemos unos resultados anatómicos y sobre todo visuales muy buenos. Me dijo Tiago que pusiera la técnica que hacemos habitualmente con DSAEC. Me da un poco de vergüenza porque esto ya es muy conocido. Nosotros usamos un microqueratomo de avance automático, lineal, que es el microqueratomo Amadeus 2, que está descatalogado ya, pero hoy día Moria ya ha cambiado el chip. Como veis aquí, a diferentes velocidades. La forma de tallar el lentículo creo que no es muy necesario tener que explicarla. Quitamos el disco periférico y habitualmente obtenemos ese lentículo que lo dejamos ahí tranquilito hasta que vamos al receptor. Y en el receptor nuestra técnica habitual es hacer 4 paracentesis de 23 Gs, de 23 Gs y trabajamos con instrumental de 25 Gs. Usamos una infusión continua unida a un sistema Venturi, a un FACO con sistema Venturi, que podemos intercambiar en el que podemos intercambiar aire y suero. Hacemos la descemetorrexis bajo aire con una presión normalmente continua, con lo cual a veces tenemos colapsos de cámara anterior, pero no tantísimos como cuando teníamos una burbuja de aire nada más. Porque os recuerdo que con viscoelástico empezamos al principio, pero hace muchísimo tiempo que no lo usamos. Hacemos la descemetorrexis y después nosotros, para introducir el lentículo, bueno, pues de siempre he usado la técnica de pull-through con el glide de Bussing, y al introducir el disco, el mismo sistema de infusión con irrigación continua. Esto no siempre sale así, pero habitualmente le digo a la enfermera que me intercambie por aire y casi sin tocar el disco, pues se puede desplegar. Hacemos las maniobras de ordeñamiento y habitualmente, digo habitualmente, no siempre, los resultados son buenos. Bien. ¿Por qué tenemos buenos resultados? Hay 2 causas que creo que son importantes a la hora de hacer DSAEC y de tener buenos resultados visuales con DSAEC. Se ha invocado que el espesor del disco puede ser importante a la hora de tener buenos resultados y parece ser que el límite está entre 120 micras. Por encima de 120 micras puede ser que influya el espesor y por debajo de 120 micras parece ser que no. Nosotros, teniendo en cuenta el principio de la cirugía refractiva por el que en las mismas condiciones, cuanto más lento es el avance del microqueratomo, más gorda era la lamela anterior, pues desarrollamos un nomograma para intentar obtener discos posteriores lo más finos posibles, dependiendo de la espesura de la córnea, del thickness de la córnea, y teniendo en cuenta el cabezal que usábamos y la velocidad de avance. Y conseguimos este nomograma. Lo publicamos el año pasado con 60 ojos, lo seguimos haciendo y os puedo asegurar que tenemos muchísimos más ojos. Entonces, en estos 60 ojos, con el nomograma que habéis visto ahí, que no me voy a parar a explicarlo, con diferentes velocidades de traslación, diferentes cabezales, pues operábamos a los pacientes y le hacíamos visante al mes. Y a los 3 meses medíamos la agudeza visual. En este caso está medida de los 60 ojos en 32 que no tenían otra comorbilidad ocular. ¿Ok? Bien, pues la media del espesor corneal fue en torno a 100 micras, el 96% de los pacientes tenían menos de 120 micras, más de la mitad de los pacientes tenían menos de 100 micras, la media de agudeza visual en los pacientes que podían adquirir una buena agudeza visual fue de 0,8, no tenemos ningún paciente, y esto os lo puedo asegurar, por debajo de 0,6, 0,6 difícil, en pacientes sin otra comorbilidad, y tenemos 2/3 de los pacientes con agudeza visual corregida de 0,7 o mejor, sin haber roto ninguna córnea. De forma que si veis las series de DMEC, habitualmente, pues 20-20 tienen un 40 y tantos % de los pacientes que han sido operados con DMEC y 20-25 en torno a un 72%. Nosotros tenemos un 78% de pacientes con 20-25 de agudeza visual, con lo cual creo que si bien no llegamos en muchos pacientes a 20-20, estos resultados no son tan malos.
Como veis aquí, estos son algunos ejemplos de discos muy finos. Y esto, por ejemplo, es un ejemplo a los 6 días del postoperatorio, una paciente con 0,8 de visión con una DSAEC hecha con un disco muy fino y esa refracción. De forma que concluíamos que el uso del nomograma con un microqueratoma automatizado para DSAEC conseguía una buena agudeza visual con discos por debajo de 120 micras, sin complicaciones para la obtención del FLAT y los resultados, si no exactamente iguales a DMEC, sí son muy similares a DMEC. Eso sí, tenemos que encontrar siempre y tenemos que trasplantar a los pacientes cuando tienen una distrofia de Fuchs con síntomas visuales que le impiden su vida normal, como ha dicho Víctor, sin esperar a que tengan fibrosis estromal. Es decir, tenemos que operar pacientes con córneas gruesas, como veis aquí, con Fuchs avanzados, pero sin esperar a que ocurra esto. Hay ya trabajos publicados en los que se dice que a partir de los 12 meses de edema corneal, la incidencia de fibrosis en cualquier capa del estroma es mucho mayor que si operamos al paciente cuando lleva 12 meses o menos con edema estromal. Bien, esta es una de las causas, pero nosotros y yo siempre he sospechado que no solo el grosor del disco es importante para obtener una buena agudeza visual. Creo que la homogeneidad de la entrecara también debía de influir. Entonces empezamos a plantearnos esto, yo siempre me lo he planteado, pero nunca he conseguido no tenía forma de demostrarlo hasta que se nos ocurrió, bueno, esto es deciros que habitualmente, como existe scattering, una dispersión de la luz entre una unión estroma-estroma, pues esa es la causa por la que en DSAEC, o una de las causas por las que en DSAEC los resultados no son tan buenos como en DMEC. Y sobre todo, son muy dispares, y ahora intentaré explicar esto. Salió un trabajo de unos compañeros nuestros de Alcázar de San Juan en el que demostraban con Pentacam que cuanto menos densidad óptica tenían en la interfase, la agudeza visual, el cambio de agudeza visual era mayor, y cuanto mayor era la reflectividad en la interfase, menor era la agudeza visual. Es decir, la interfase importa. El estroma, el lecho estromal del paciente que trasplantamos del donante importa, porque al receptor le quitamos la membrana de STEMET y dejamos un lecho muy homogéneo, igual que en DMEC. Como podéis ver aquí con OCAS, tenemos un paciente al que se le ha hecho un trasplante, una DSAEC, con microqueratomo manual. Fijaros que tiene un 4,5, tiene más dispersión de la luz que un paciente con distrofia de Fuchs que no ha sido operado. Y fijaros estos dos pacientes operados con DSAEC con un microqueratomo automatizado. Yo siempre he pensado que la homogeneidad del lecho puede ser debida a la homogeneidad en la forma de hacer el corte. Y creo que esta es la causa por la que en las publicaciones con DSAEC hay resultados muy dispares. Hay gente que publican, o hemos publicado, resultados muy buenos, de 20/20, 20/25, y hay otra gente que publica resultados que no llegan a 20/80. Mientras que en DMEC son muy estandarizados los resultados. La mayoría, si no todas las series, publican resultados de del 75% por encima de 20/25. Entonces intentamos hacer un estudio, un trabajo para demostrar o para ver por qué nosotros tenemos mejores resultados que los habitualmente que ocurren en la literatura. Y yo siempre he pensado que es por el uso del microqueratomo, como os he comentado antes. Hablamos con los informáticos de la universidad y ellos nos transmitieron, es un poco complicado de explicar, un método de Cani por el cual el método de Cani lo que hace es detectar la irregularidad que hay en los bordes de una imagen. Y por un algoritmo matemático que yo no os puedo explicar, pues ellos consiguen llegar a una cifra. De forma que tú le das una imagen y ellos, con diferentes umbrales de detección, te pueden dar una cifra de un índice de irregularidad, siendo 100% una superficie totalmente irregular y siendo 0% una superficie totalmente regular. De forma que si veis aquí, pues en estudios preliminares nos dimos cuenta que es verdad que dependiendo de la regularidad o irregularidad de la superficie del corte, pues teníamos unas cifras de índice de irregularidad mayor o menor. Entonces, lo que hemos hecho, trabajando con gente de Barcelona y con gente de Alcázar, pues hemos cogido 25 córneas y las hemos dividido en 3 grupos. El grupo A
en el que hemos cortado con microqueratomo automatizado de corte lineal y continuo, el grupo B, que son córneas de DMEC, y el grupo C, que está cortado con el microqueratomo clásico con el que están hechos casi todos los trabajos de DESAEC, con el microqueratomo de Moria de corte manual, rotacional, y en el que, evidentemente, cada cirujano le puede dar una velocidad diferente y puede tener un sistema de corte diferente. Como veis aquí, el grupo A 12 córneas, el grupo B 5 córneas y el grupo C 9 córneas. Y lo que hacíamos y lo que hemos hecho ha sido punchar el estroma que nos quedaba con un punch dermatológico de 3 milímetros y analizar una imagen en microscopía electrónica de barrido de 1 por 1 milímetro cuadrado. Estas son las córneas. Bueno, os pongo aquí abajo, hace tiempo que hicimos DESAEC con femtosegundo, hice 3 casos y lo tuve que dejar porque fijaros la irregularidad del estroma cuando tienes que separar una córnea que ha sido disecada con femtosegundo. Y los resultados que nos dio este trabajo es que en el grupo B, que es el grupo de DMEC, en cualquiera de los umbrales, en el umbral 20, en el umbral 70, el índice de irregularidad era evidentemente mucho menor. En el grupo A, el índice de irregularidad era mayor que en DMEC, pero mucho menor que en el grupo C, que era el de corte manual, tanto en el umbral de 20 como en el umbral de 70. Como veis aquí, esto es una córnea cortada con DMEC, fijaros, cortada o disecada con DMEC, fijaros la irregularidad que hay arriba y el índice de irregularidad abajo en cualquiera de los umbrales es muy bajo, está en la media. Son córneas cortadas con el microqueratomo automatizado, la imagen a diferentes umbrales y veis que el índice de irregularidad es mayor que en DMEC. Pero, desde luego, donde es absolutamente alto es cuando las córneas están cortadas con un microqueratomo manual de corte rotacional y en el que la mano del cirujano influye mucho. Veis aquí la diferencia, de forma que en el umbral 20, pues la media del índice de irregularidad en el microqueratomo manual era en torno a 35, en torno a 26 en el automatizado y en torno a 7 en DMEC. Y en el umbral 70, por ejemplo, pues la media del índice de irregularidad con el microqueratomo automatizado es 2,19 veces mayor que con DMEC, pero con el microqueratomo rotacional es 6,9, casi 7 veces mayor que con DMEC. ¿Qué es lo que queremos intentar decir con esto? Pues que con el método de Cani hemos conseguido cuantificar la irregularidad del lecho estromal y que, bajo nuestro punto de vista, con estos resultados y con los resultados de obtener discos lo suficientemente finos, esos dos factores pensamos que son muy importantes a la hora de tener unos resultados, si no absolutamente excelentes, muy decorosos y muy aceptables con DESAEC. Y este es el segundo punto por el que seguimos haciendo DESAEC. Y el tercer punto, como ha dicho Víctor, son los casos complicados. Es decir, en queratoplastias penetrantes, en ojos desestructurados, en ojos con defectos de iris, en pacientes que tienen poco potencial visual y que son pacientes muy mayores y que tienen una queratopatía bullosa, en pacientes con con síndromes iridoendoteliales, o qué sé yo, esta paciente que, por ejemplo, tiene un ojo único, es una paciente psiquiátrica y se autolesionaba. Pacientes con válvulas, con cámaras anteriores estrechas. Yo, desde luego, aquí no me atrevo a hacer DMEC. Si ya no me sale en muchos de los casos perita, ¿cómo lo voy a hacer aquí? Porque además, fijaros, en esas cámaras anteriores, con esas válvulas que tienen tendencia a la hipotonía, donde es difícil moverse, aquí tenéis otros casos de ojos de estos, tenemos unos resultados anatómicos con DESAEC francamente buenos y unos resultados visuales francamente buenos. Fijaros cómo se queda un ojo después de una DESAEC de estas en ojos desestructurados. Por tanto, nuestro algoritmo actual, ¿cuál es? Queratoplastia penetrante en una córnea que está dañada en todas sus capas y que tiene un buen potencial visual. ¿Cuándo hacemos DESAEC? Pues en muchísimos casos seguimos haciendo DESAEC. Por lo que os he dicho, en casos de fallo de queratoplastia penetrante habitualmente, en queratopatías bullosas que no tienen un gran potencial visual, en ojos con afaquia, con lentes de cámara anterior, ojos que tienen grandes defectos de iris, cuando tienes problemas de visualización de la cámara anterior, cuando empiezas a perder el disco de DMEC, cuando empiezas a perder la tinción, lo pasas fatal. En ojos que tienen válvulas para glaucomas o que tienen tendencia a la hipotonía, en personas mayores que tienen poca capacidad de movilidad. Yo no quiero tener que estar trayendo a ese paciente cada 2 por 3 al hospital a tener que ponerle aire, y en ojos únicos es que no lo dudo, le hago una DESAEC y a correr. Y cuando hacemos DMEC en ojos que tienen un estroma absolutamente sano y que tienen un buen potencial visual, advirtiendo al paciente siempre que la posibilidad
de Rebuilding puede ser mayor y que al menos en mis manos, y lo reconozco, de momento el fallo primario del injerto y el fallo a medio plazo del injerto pues tiene una posibilidad, un porcentaje más alto que en DESAEC. Y eso es así y no me importa reconocerlo. Pues ya está, muchas gracias.